resultado de evaluar en ese estado esa correspondiente subexpresión. Entonces vamos a hacer esa tabla de verdad. Entonces queremos decidir, queremos ver cuáles son los valores de verdad de P o Q y no R, ¿verdad? ¿Eso es lo que tenemos allí? Sí. Entonces dijimos, ¿cuántas subexpresiones tiene esta expresión? ¿Cuántas subexpresiones? A ver, cada una de las variables es una subexpresión. Después la negación es una subexpresión. Llevamos 4. 6. Entonces tenemos P, Q, R, no R, Q y no R. ¿Qué más? Y la expresión completa. ¿Falta algo? ¿Falta alguna subexpresión? ¿Qué falta? ¿Nos falta algo? Tenemos todo lo necesario para decidir cuál es la evaluación de la expresión. Entonces, bueno, vamos a concentrarnos en las subexpresiones que son variables. Y esas subexpresiones que son variables son las que nos van a definir cuáles son los estados en los que vamos a evaluar la expresión. ¿Y cuántos estados tenemos? ¿Cuántos? ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos 3 variables. Si tenemos 3 variables, ¿cuántos estados debemos evaluar la expresión? 8. Entonces, realmente esto va a tener ¿cuántas filas? 8. Entonces, bueno, vamos a llenar las 8 filas. True, false, true, false, true, false, true, false, true, true, false, false, true, true, false, false, true, 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 false, 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 false. ¿Por qué hay 8 si tenemos 3? Podrían ser 6. 2 a la 3. Lo estaba poniendo. Bueno, si es al revés. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a evaluar qué nos dice la negación de R. La negación de R es lo contrario. Básicamente, ¿qué tenemos? Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, ¿verdad? Si combinamos Q con no R, ¿qué nos queda? Falso, verdadero, falso, 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 verdadero, y entonces ahora lo que tenemos es que combinar esta expresión o el P. En todos los donde P es verdad, la expresión que tiene a P como disyuntor es evalúa verdadero.
Entonces tenemos que considerar las otras, ¿verdad? Aquí ya sabemos que P evalúa falso. Como esta expresión es falsa, este es falso y este es falso y aquí es verdad. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue representar a través de una estructura que tiene dos dimensiones cuáles son los valores de verdad de esta expresión en cada uno de sus estados. ¿Y cuáles son los estados? Los diferentes valores que pueden tomar las variables que están en la expresión. ¿Dudas? ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. De todas maneras, esto lo tienen aquí en las láminas. Entonces, en base a cuáles son los valores que pueden tomar las expresiones en los diferentes estados de las variables de la expresión, nosotros podemos decir que las expresiones tienen ciertas propiedades o las podemos categorizar de acuerdo a los diferentes valores que toman. Entonces nosotros podemos hablar de expresiones satisfacibles, podemos hablar de expresiones que son contingencias, expresiones que son válidas o tautologías, y eso va a depender de cómo vamos a poder, cómo van a evaluar o a qué van a evaluar esas expresiones en los diferentes estados. ¿Ok? Entonces voy a borrar mi tablita de verdad. Entonces, primero vamos a hablar de expresiones satisfacibles. Y vamos a decir que mi expresión es satisfacible si para una expresión existe al menos un estado de las variables de esa expresión tal que la evaluación de la expresión en ese estado es igual a true. Entonces, satisfacible, definición. Entonces, sea una expresión booleana bien formada, entonces se dice que E es satisfacible si solo si existe al menos un estado E de las variables de la expresión E, ¿verdad? Tal que la evaluación de la expresión en ese estado es igual a true. Entonces, si nosotros estudiamos o verificamos la expresión que vimos hace unos minutos, esa expresión podemos decir que es satisfacible, ¿verdad? Porque nosotros vimos que en al menos un estado esa expresión evaluaba a true. Si revisamos aquí, ¿verdad? Fíjense que tiene varios estados, de hecho, donde evalúa true. ¿Ok? Además de satisfacibilidad, nosotros podemos decir que tenemos expresiones, ¿puedo borrar aquí? Tenemos expresiones que son contingencias. ¿Y cuándo decimos que la expresión es una contingencia? Decimos que es una contingencia si solo si existen al menos dos estados. Entonces ahora tenemos dos estados, E1
y E2. Y podemos decir que la evaluación de E en E1 es verdad, pero la evaluación de E en E2 es false. Entonces, en uno es true y en el otro es false. Entonces, cuando tengamos una expresión booleana, tal que existe un estado en 1 donde cuando se evalúa la expresión en ese estado 1 el resultado es true, y tenemos un estado 2 donde la evaluación de esa expresión en ese estado es false, decimos que esa expresión es una contingencia. Y si nos vamos a la expresión que estudiamos antes, podemos decir que esa expresión es una contingencia. ¿Y por qué? Porque existía al menos un estado donde evaluaba true y existía un estado donde evaluaba false. ¿Sí? Y finalmente hablamos de las tautologías o expresiones válidas. Validez. Entonces, sea una expresión booleana, se dice que es válida. O es una tautología. Sí, solo sí, para cualquier estado de las variables que aparezcan en E, se dice que, o podemos probar, que la evaluación de la expresión E en ese estado es igual a true. Es verdad. Entonces, existe tal que entonces es válida, sí, solo sí, para cualquier estado E de las variables de E, de las variables de la expresión E, se tiene que la evaluación de esa expresión en ese estado es igual a true. Entonces, fíjense, estudiamos las variables, las expresiones satisfacibles, las expresiones contingencias y las expresiones válidas. Y lo que nos queda para terminar la clase son las expresiones duales. Vamos a ver, dado una expresión, ¿cuál es su expresión dual? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Entonces, para hablar de dualidad, tenemos que hablar de dos expresiones. Tenemos que hablar de dos expresiones booleanas bien formadas, y lo que vamos a decir es que una expresión es la dual de la otra expresión. Y básicamente, ¿qué significa que una expresión sea la dual de la otra? Si tengo expresión E1 y expresión E2. Si yo digo que E2 es la dual de E1, es porque se intercambiaron los operadores de E1 por otros operadores en E2. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo E1 y E2, expresiones bien formadas. E2 es dual de E1, sí, solo sí. E2 es igual a E1, pero en lugar de true puse false. En lugar de false puse true. En igual de I puse O, en igual de O puse I. En igual de la equivalencia puse el negado de la equivalencia. En lugar de la implicación puse el negado de la consecuencia, y en lugar del consecuente puse el negado de la implicación. Entonces, bueno, vamos a ver aquí E1 y E2, expresiones booleanas. Entonces digo que E2 dual de E1, sí, solo sí,
E2 es el resultado de intercambiar en E1 los operadores y constantes como sigue. Entonces recuerden, true por false, false por true, o sea, va de aquí para acá o de acá para acá. El O por el I, la equivalencia por la no equivalencia, la implicación por el consecuente negado y el consecuente por la implicación negada. Entonces, van a practicar en la práctica diferentes expresiones duales y básicamente quiero concluir mi clase con dos metateoremas. Dos metateoremas que establecen cuáles son las propiedades de una expresión y de su dual. Entonces, si nosotros sabemos el primer metateorema de dualidad, lo que nos dice es que si nosotros tenemos una expresión T y esa expresión es válida, si solo si el negado de su dual es válido. Eso es lo que nos dice esto. T es válida si solo si el negado del dual de T es válida. Y la otra parte del metateorema lo que nos dice es que si yo tengo dos expresiones P y Q, P equivalente a Q es válido si solo si el dual de P equivalente al dual de Q es válido. Y esos son nuestros dos metateoremas que ustedes con los que ustedes van a practicar y van a jugar en la práctica. Entonces, voy a concluir la clase recordando qué fue lo que hicimos. Entonces, primero hicimos un repaso de la clase 1, donde vimos cuáles eran los conceptos que habíamos visto en la clase 1. Repasamos las sustituciones textuales, las operaciones, las reglas de inferencia. Definimos las expresiones booleanas. Estudiamos cómo se evaluaban las expresiones booleanas en los diferentes estados de las variables. Aprendimos a cómo representar esas diferentes evaluaciones a través de tablas de verdad. Y finalmente, estudiamos las diferentes propiedades de las expresiones booleanas, como son las expresiones satisfacibles, contingencias, válidas, y estudiamos las expresiones duales. La clase que viene vamos a empezar a ver cómo vamos a usar estas expresiones booleanas para representar conocimiento, y ya en la clase del miércoles vamos a estudiar con teoría de pruebas. Nos vemos. Chao.